Buen día a todos. En esta ocasión haremos la segunda entrega de esta serie de cursos y nos corresponde crear la base de datos usando la herramienta PHP Nuestros objetivos de aprendizaje serán crear la base de datos y las tablas de forma gráfica utilizando PHP relacionar las tablas colocando llaves foráneas o FK de forma gráfica con PHP Y por último, comprobar las relaciones entre las tablas a través del diagrama de la base de datos. Partiremos del diseño de esta base de datos. Podrán pausar y revisar cada tabla para que tengan el detalle de los nombres de las columnas, los tipos de datos y la longitud. Posteriormente pasaremos al desarrollo en la herramienta. Estamos viendo la herramienta para trabajar PHP Vamos a dar clic en el link. Ahora podemos ver el entorno gráfico para desarrollar la base de datos. Aquí pueden ver las bases de datos que ya están almacenadas. Vamos a hacer una nueva dando clic en nueva. Colocamos el nombre de la base de datos, clothing-store-bd. Vamos a seleccionar ahora el cotejamiento. El sugerido es UTF-8-general 6. Damos clic en crear y ya tenemos creada nuestra base de datos. Vamos a empezar ahora con las tablas. En crear tabla, colocamos el nombre de la primera tabla, tipo usuario. Vamos a seleccionar la cantidad de columnas que tiene y damos continuar. Ahora escribimos los nombres de las columnas. Empezaremos con el ID tipo de usuario. Posteriormente colocaremos el nombre. Y ahora descripción. Vamos a seleccionar los tipos de las columnas. El primero está en int, el segundo será de tipo varchar, el tercero también será varchar. Ahora colocaremos la longitud. Hay tipos de datos que los podemos dejar por defecto. En el caso de varchar sí debemos colocar la longitud. Ahora vamos a pasar a seleccionar el tipo de índice. El primer campo será la llave primaria y al seleccionar eso aparece una ventanita. Damos continuar y seleccionamos que el campo será autoincremento. Revisando que todo está bien, podemos desplazarnos hacia abajo y dar clic en guardar. Al realizar esto, nos aparece la estructura de la tabla que acabamos de crear, tipo usuario, como pueden ver. Y en la parte izquierda de nuestra pantalla podrán ver también el detalle de nuestra base de datos. Pueden ver ahora que tenemos tipo usuario y vamos a hacer una nueva. Damos clic en nuevo, colocamos el nombre de la tabla, en este caso es pregunta secreta, y vamos a llenar estos campos. El primero, bueno, podríamos agregar también más o menos si fuera necesario y damos en continuar. De nuestro caso, pues no necesitamos más. Vamos a escribir el ID de la pregunta secreta. Vamos a seleccionar de tipo TinyInt. Vamos a colocar ahora el nombre de la pregunta secreta. Será de tipo varchar y con una longitud de 150. Seleccionamos el primer campo como llave primaria
Damos continuar. Y ahora vamos a establecer ese primer campo como autoincremento. Verificamos que todo esté bien, pasamos al final y damos clic en guardar. Tenemos agregada ahora una nueva tabla. Pasamos a la siguiente. Podemos hacerlo desde la vista de la base de datos. Vamos a escribir el nombre, seleccionamos el número de columnas, en este caso son 9, y damos continuar. Vamos a rellenar los nombres de las columnas. El primero es ID usuario. Pasamos al segundo, el nombre, apellido, el teléfono, el email. Ahora la clave. Vamos a colocar ahora el ID de la pregunta secreta, que luego lo convertiremos en llave foránea. La respuesta secreta y el ID del tipo de usuario. Ahora vamos a colocar los tipos de datos a todas las columnas. Haciéndolo de modo gráfico, simplemente hay que seleccionar y colocar la longitud. Si hay un tipo de dato que ya tiene por defecto establecida su longitud, lo podemos dejar como tal. Si no, vamos escribiendo simplemente la cantidad. Como pueden ver, voy escribiendo la longitud de los tipos varchar y así vamos estableciendo todo lo demás. La pregunta secreta está en int. Recuerden que las llaves foráneas deben tener el mismo tipo de datos de la llave a la cual harán referencia posteriormente. En el caso del tipo de usuario, debe ser tinyIn como la llave primaria de la tabla a la que hará referencia. Colocamos el primer campo como llave primaria. Continuamos y lo establecemos como autoincremento. Ya tenemos todo listo para esta tabla. Pasamos al final, damos clic en guardar y hemos agregado una nueva tabla y esta es la estructura. Aquí pueden ver al final la nueva tabla. Vamos a continuar. Damos clic en nuevo. Vamos a colocar el nombre. En este caso es el cliente. Y tenemos 4 campos disponibles. Vamos a agregar 5 campos más, colocando el número de columnas y dando el continuar. Ahora vamos a poner el ID del cliente, el nombre. Esta tabla es muy similar a la anterior. El apellido. Ahora el teléfono. Escribimos la dirección. El email. El sexo. La fecha de nacimiento para luego determinar la edad del cliente. Y por último queremos saber el ID del usuario que registró a este cliente. Luego lo convertiremos en llave foránea. Vamos a dejar el ID del cliente como int y aquí cambiamos a varchar con una longitud la que ustedes deseen. Puede ser que consideren el tamaño más pequeño o más grande, eso depende del diseñador. Tenemos la dirección de tipo varchar, el email de tipo varchar también con una longitud de 100
El sexo será de tipo char. Solamente vamos a guardar una letra. La longitud será un M o F. En la fecha de nacimiento la vamos a establecer como date y el ID del usuario que lo registró lo dejamos como está, de tipo entero. Pasamos ahora a establecer la primera columna como llave primaria. Damos continuar y luego como autoincremento. De esta manera tenemos completada esta tabla y ahora damos clic en guardar. Como pueden ver, cuando usamos el asistente es muy sencillo ir agregando tablas. Aquí tenemos la estructura de lo que acabamos de crear. Se muestra actualizada y vamos a continuar. Colocamos el nombre de la tabla. Ahora nos referimos al color. Vamos a colocar el ID del color y el nombre. Este lo vamos a poner como small int y el nombre será de tipo varchar. Ahora pasamos a definir la primera columna como llave primaria y siempre autoincremento. Simplemente marcamos ese chequecito y damos guardar. Muy fácil. Estamos haciendo todo de forma gráfica. Aquí está el detalle. Se actualizó nuestra base de datos y continuamos. La nueva tabla se llamará color favorito, ya que el cliente puede tener más de un color. Haremos un detalle para eso. El ID del color favorito, el primer campo. El segundo será el ID del color. Luego, el ID del cliente. Esta será en llave foránea. Posteriormente, vamos a dejar de tipo entero la primera. Y la segunda es small int. Definimos la llave primaria y autoincremento. Recuerden que hay que marcar ese chequecito. Lo tenemos todo, pasamos al final, damos clic en guardar. Muy fácil, como pueden ver ahí se marca la llave. Ahora una nueva. La nueva tabla se va a llamar talla, para guardar las tallas de los clientes. Iniciamos con el ID de la talla, el nombre de la talla y cambiamos los tipos de datos. El primero va a ser small int y el segundo varchar, con una longitud de 50. Vamos a colocar ahora llave primaria y vean que si seleccionamos primero autoincremento, de una vez se selecciona llave primaria. Lo pueden hacer de la forma que estamos viendo acá para que vean que hay variedad. Le damos clic en guardar. Tenemos el detalle. Se actualiza nuestra base de datos y podemos continuar. Haremos una nueva tabla. Se llamará talla cliente. Empezamos con su primer campo. ID talla cliente. El segundo campo será ID talla. El tercero será el ID del cliente. Y por último agregaremos un detalle, como una especificación que la dueña del negocio quiere hacer. Cambiamos los tipos de datos. Si por alguna razón no recuerdo el tipo de datos de alguno de los campos, puedo usar el asistente. En este caso voy a extender la talla, luego extenderé las columnas y aquí puedo ver el tipo de datos que tiene. El ID de la talla es small int. Selecciono ese tipo de datos porque luego esto será llave foránea, debe tener los mismos tipos de datos.
El detalle lo dejaremos varchar con una longitud de 100. Pasaremos a definir la llave primaria y autoincremento. Seleccionamos autoincremento, revisamos que esté todo listo y damos clic en guardar. Ahora que lo hemos guardado, tenemos el detalle de todas las tablas de la base de datos. Pueden ver que ya hemos creado todas. Si le damos clic en el nombre de la base de datos, también nos aparecen todos los datos. Ahora vamos a proceder a agregar las llaves foráneas. Hemos dado clic en usuario, ahora en estructura, para revisar una opción que el asistente tiene, que es esta, vista de relación. Damos clic y acá vamos a agregar las llaves foráneas de forma automática con el asistente. Vamos a colocar el nombre de la restricción, en este caso será FK usuario pregunta secreta. Utilizaremos los nombres de las tablas. Vamos a seleccionar el ID de la pregunta secreta, la base de datos, la tabla a la cual haremos referencia, que es la pregunta secreta. Automático se agrega la llave primaria de esa tabla. Dejamos las restricciones como están y damos clic en guardar. Aquí pueden ver el SQL de lo que acabamos de hacer. Como ven, estamos agregando constraint, que es una llave foránea. Y gráficamente lo podemos ver al final. Ahí tenemos la llave foránea que hemos agregado. Y podemos agregar una más. Recuerden que pueden revisar el diagrama. Vamos a poner fk-usuario-tipo de usuario. Vamos a seleccionar la columna que da esta referencia. En este caso es el ID de tipo usuario. Nuestra base de datos la seleccionamos. La tabla a la que se hace referencia y automáticamente se carga la llave primaria. Dejamos las restricciones como están. Damos clic en guardar. Verificamos lo que acabamos de hacer en modo SQL y gráficamente también. Como ven, es muy sencillo agregar gráficamente las llaves foráneas. Vamos a continuar con el cliente. Damos clic en estructura, vista de relaciones y empezamos a agregar fk-cliente, usuario. El ID del usuario registro, luego la base de datos, la tabla usuario, automático, la llave primaria, damos clic en guardar. Y así de fácil hemos agregado una llave foránea en modo de diseño. Ahí lo pueden comprobar. Vamos a continuar. En color favorito, vamos a verlo en vista de relaciones. Colocamos el nombre de nuestra restricción, del constraint o de la llave foránea, como lo quieran llamar. Colocamos el nombre que deseamos, seleccionamos el campo al cual se le va a aplicar, ID color, la base de datos, la tabla y se agrega automáticamente la columna. Damos clic en guardar y listo. Hemos agregado un constraint y aquí lo pueden comprobar modo de diseño. Continuamos con el siguiente. FK color favorito, cliente. Ahora vamos a seleccionar la columna que es ID cliente, nuestra base de datos, la tabla cliente. Automático se carga la llave, dejamos las restricciones como están y guardar. Es un proceso repetitivo, pero recuerden que la práctica es la que nos hará aprender cada una de estas técnicas. Seguimos con la talla cliente.
Vamos a estructura, vista de relaciones, colocamos el nombre de nuestra llave foránea, será fk-cliente, -talla cliente, perdón, -talla. Seleccionamos el ID talla, que es la llave foránea, la base de datos, la tabla talla y ven que lo demás es cuestión de guardar. Se agrega, vean que estamos agregando una llave foránea, pero con el asistente. Vamos a agregar la otra, fk-talla cliente. Y luego colocamos -cliente. Seleccionamos el ID del cliente, seleccionamos nuestra base de datos, la tabla cliente y lo demás se agrega automático. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en guardar. Muy bien, hemos agregado otra llave foránea y en la parte inferior lo pueden ver en modo gráfico. Ahora, si pasamos a nuestra base de datos, tenemos aquí la lista de las tablas, pero las relaciones no las podremos ver en esta vista. Tenemos que pasar a esta opción, más, y buscamos diseñador. Tienen que estar en la base de datos para poder ver esto. Aquí podrán ver todas las tablas y tienen que aparecerle esas líneas de color que ven en cada tabla. Esas son las relaciones. Podemos acomodar el diagrama como lo estoy haciendo acá para ver si todas las tablas están relacionadas como las queremos. De modo que comprobemos que hemos realizado un buen trabajo al agregar las referencias. Vamos a ordenar esto de modo que lo puedan ver bien. Voy a mover esta tabla que es la talla y cada uno de las líneas que tienen acá tiene una figura. Igual se leen de uno a mucho, que son las relaciones que hemos establecido. Ustedes lo pueden mover de modo que quede más claro, lo más claro posible para que puedan ver todas las relaciones. Y acá pueden ver que el color está relacionado con el color favorito, igual el cliente, el usuario con el cliente con la talla con talla cliente, tipo de usuario y pregunta secreta con el usuario. Lo podemos desplazar o lo podemos ver en pantalla completa, como lo están viendo acá. Y felizmente les informo que hemos desarrollado con el asistente la base de datos que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Si encuentras algún proceso que se ha hecho demasiado rápido, puedes ir pausando el video para ver despacio y a tu ritmo los procesos para poder trabajar. Salimos de la pantalla completa, damos clic en nuestra base de datos y estamos listos para continuar con la siguiente sección del proyecto. Probando el desarrollador que llevas de tarea, tendrás que desarrollar la base de datos y las tablas para tu proyecto. Coloca las llaves foráneas a las tablas usando el asistente. Genera el diagrama de la base de datos para comprobar tus relaciones. Si al realizar esto tienes todas las relaciones que necesitas para tener el diagrama como lo hemos presentado al inicio del video, déjame decirte que has completado una nueva competencia para continuar en esta sección de videos. Como siempre, agradezco mucho la atención. Recuerden que me pueden contactar por correo, por las redes sociales y de favor les pido que compartan este video. Puede ser una información necesaria para tus compañeros, para tus amigos o colegas. Como siempre, es un placer saludarlos y por ahora es todo. Bye bye.